tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo del ideal. Y su ideal, mi ideal, el de... Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es una propuesta de comunicación del colectivo Más Igualdad que busca orientarnos en el intercambio de ideas, reflexiones, difusión de información de calidad sobre temas de actualidad y también sobre temas de mediano y largo plazo. En el día de hoy elegimos un tema para tratar que va a ser un primer programa sobre una larga agenda de temas cercanos. En este caso elegimos ponerle por título a este programa América Latina en la grieta, perspectivas de derechas e izquierdas en esta coyuntura. Y como siempre tenemos un invitado y una invitada para compartir con nosotros estos tres bloques de información y reflexiones que voy a pasar a presentar. Nos acompañan Camila Ceballos, politóloga por la Universidad de la República, magíster en Ciencias Humanas, doctoranda en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella, docente e investigadora de la Universidad de la República. Agustín Canzani, sociólogo, director de la Fundación Liber Seregni, profesor universitario de grado y de posgrado en temas de opinión pública, comunicación social y política, y también consultor con una larga trayectoria para distintas agencias, tanto en el país como en el exterior. Y el tema que queremos presentar tiene un poco que ver con esta parte del proceso político que estamos viviendo en esta América Latina tan cambiante, preguntándonos si estamos en un paréntesis, ¿no?, en medio de una era progresistas donde han retornado con fuerza las derechas, o en realidad esta era progresista ha sido un paréntesis en una visión mucho más de más largo plazo, ¿no?, de unas derechas que vinieron transformando esta realidad social a lo largo del siglo XX, buscando un poco establecer continuidades, rupturas, elementos que nos permitan hacer una caracterización más o menos general, ya sea a nivel global de América Latina como del Uruguay. Y bueno, y empezamos este primer bloque con una pequeña reflexión de ustedes sobre la cuestión general del asunto. Camila. Sí, si fue un paréntesis u otro, es la pregunta. Y bueno, claramente se trató un poco de un sentir de época, de un momento histórico que claramente marcó parte de las primeras décadas del siglo XXI. Es muy difícil cuando se trata de un proceso histórico tan cercano en el tiempo decir qué fue, ¿no? Si es un paréntesis progresista en un contexto conservador o al revés. Lo que se puede decir es que hubo un sentir colectivo, procesos políticos e institucionales compartidos en distintos países que marcó una época y marcó a las sociedades de esos países profundamente, ¿no? Ya sea en términos económicos, en políticos, culturales, pero los marcó y existió. Como tal, el progresismo existió, no es un mito. O sea, lo vivimos. Eso. No sé, aún. Sí, yo creo que hay una primera aproximación que es casi estadística, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ubiquémonos en la década de los 80. ¿Cuántos gobiernos progresistas había en América Latina? Es difícil encontrarlos, más allá de las calificaciones que pueden ser muy laxas. Sin embargo, si uno toma el siglo XXI y recorre, va a encontrar que buena parte de los países de América Latina y casi todos los países más importantes de América Latina tuvieron en algún momento del siglo XXI gobiernos de izquierda progresistas, ¿sí? Tomemos el caso de Venezuela, tomemos el caso de Ecuador, tomemos el caso de Brasil, tomemos el caso de Uruguay, tomemos el caso de Argentina, tomemos el caso de Chile, más recientemente el caso de México, y agreguemos Paraguay, Bolivia. Entonces, ahí hay un mapa que era impensable en los años 80. Entonces, ¿hubo un ciclo progresista? Sí. Yo creo que la respuesta corta es sí. ¿Y ese ciclo se terminó? Bueno, la pregunta es, ¿en qué estamos ahora? Hay señales diferentes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, un gobierno de ese signo en México es una novedad absoluta. Hay que remontarse a algunos gobiernos del PRI para encontrar
signos de izquierda o progresismos en México y están bastante lejanos. Hay otros países en donde la izquierda o el progresismo fue derrotado, caso típico Chile, y volvió al poder con Bachelet, y puede volver al poder ahora. Hay otros casos en donde esto también ocurrió después de un conjunto de gobiernos, el progresismo y la izquierda perdieron y volvieron al poder. Argentina. ¿Qué puede pasar en Brasil el año que viene? Entonces yo diría, sí hubo un ciclo bastante caracterizado, la situación en la que nos encontramos es, si tú quieres, en estos términos estadísticos más abiertos. Lo que quizás habría que preguntarse, y es otra discusión, es si las ideas de izquierda y progresistas tienen hoy la vitalidad que tenían al comienzo del siglo XXI. Y ahí me parece que la respuesta es claramente menos contundente y quizás desde cierto punto de vista menos optimista para la izquierda del progresismo. Pero antes de llegar a esa pregunta que quizás cuadra mejor en el segundo bloque, este empujón progresista transformó cosas que quedaron transformadas o los retornos en donde hubo retornos liberales, neoliberales, de derecha, echaron para atrás absolutamente todo, volvieron al punto anterior del progresismo, porque podríamos estar planteando ¿no? una especie de interpretación más evolutiva. No sabemos de los riesgos de ese tipo de interpretaciones de la historia, pero en el fondo podríamos pensar de que el ciclo progresista trajo un conjunto de derechos que difícilmente se vayan o no. A ver, me parece que claramente lo que tenían en claro, o sea, los gobiernos progresistas era una agenda de reformas que atacaba diferentes planos o dimensiones de los países. Por supuesto que hubo reformas en la protección social en la mayoría, hubo también modificaciones en la estructura productiva en algunos países mucho más profundas que en otros, pero lo que sí generaron los gobiernos que son la contracara, el progresismo, no sé si grieta, pero sí la otra cara, van hacia desmontar, sobre todo, algunas de las estructuras más importantes que instalaron los gobiernos progresistas. Quizás el caso argentino, porque lo tengo un poco más estudiado que el resto, el macrismo fue muy evidente en eso, ¿no? En el desmonte de las estructuras progresistas, por ejemplo, con ministerios específicos, desarticulándolo, pero también con políticas de corte económico-financiera, como cuando llega y a los 2 días desarma la estructura ahora no me sale la palabra, de retenciones hacia lo agroexportador, pero sobre todo por respondiendo a su base electoral, ¿no? Eso también tiene que ver con los gobiernos conservadores o de derecha que estamos atravesando, que vienen con una agenda muy atada al interés de su base electoral, que es un Estado muy pequeño, con determinadas funciones más bien acotadas y dejando al mercado un poco más abierto y con más poder. Eso es un poco a lo que vienen. Claro, ahí la pregunta que quizás habría que hacerse para responder un poco esto es cuáles fueron los grandes ejes de reformas y de cambios que lograron los gobiernos de izquierda y progresistas en América Latina. Yo identifico algunos, Camila mencionaba algunos de ellos. Primero, un componente de, llamémosle, protección social, bienestar social, con énfasis distintos. Acá hay un desarrollo en todos los países que fueron gobernados por la izquierda y el progresismo, con mayor o menor nivel de extensión. ¿Sí? ¿Fue desmontado eso? Yo diría que parcialmente. En parte también porque desmontarlo totalmente tiene costos electorales. Y por lo tanto ahí quizás el retroceso es evidente cuando no gana la izquierda del progresismo, pero no tan marcado. Segundo, hay una dimensión de redistribución que no está atada solamente a los temas de mayor protección, sino que está atada, por ejemplo, a las reformas laborales, está atada, por ejemplo, al desarrollo del régimen impositivo, etc. ¿Fue desmontado esto? Creo que un poco más cuando cambian los gobiernos. Tercer elemento importante, el Estado con un rol relevante en la economía y en la sociedad. Por ejemplo, interviniendo en cuestiones de macroeconomía, por ejemplo, interviniendo también en cuestiones de políticas públicas que pueden ir desde
temas más específicos, como esta protección que hablamos, o temas más generales, como por ejemplo las empresas públicas o la nacionalización de los recursos naturales. ¿Fue desmontado esto? Yo diría que también parcialmente. En algunos casos parece muy evidente, en otros no tanto. Brasil es probablemente donde se han generado algunos de los retrocesos más importantes. Pensemos en el modelo de Petrobras de Lula y Dilma y pensemos en el Petrobras que está intentando armar Bolsonaro. Y hay un cuarto eje que es el que yo llamaría de los nuevos derechos, ¿no? En ese eje donde uno puede encontrar el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto, el reconocimiento de los pueblos indígenas, etc., ahí también hay claroscuros. Da la impresión de que ahí algunas de esas cosas se parecen un poquito más a cambios casi civilizatorios, ¿sí? Y lo que intenta la derecha cuando viene es tratar de complicar la vida para que esos derechos se ejerzan. Caso típico, la despenalización del aborto, ¿sí? Pero dentro de todo esto hay una enorme variedad. Y creo que todavía nos debemos un estudio sistemático en América Latina para ver cómo funcionan estas cosas, y el diagnóstico, a mi juicio, es un diagnóstico abierto. Sí. Simplemente para acotar en esto del diagnóstico abierto que hablaba Agu, me parece que también lo que marca esta época es la incertidumbre, ¿no? O sea, esta cuestión de la apertura, de los claroscuros, pero no sabemos a dónde vamos a terminar, a dónde vamos a parar, porque son actores tan volátiles que es muy difícil decir esto va a ser así de acá en más. No es el mundo estático que teníamos hasta hace 20 años, 30, si fue estático en algún momento. Quizás hay un elemento que vale la pena tener en cuenta. Habría que preguntarse si las coaliciones políticas, económicas y sociales que llevaron a que esos gobiernos triunfaran se mantienen o no. Porque este es un nivel de análisis relevante. Sobre eso vamos a volver. Entonces, también sobre las coaliciones que llevaron a que estos nuevos gobiernos de derecha triunfaran, porque claramente se distinguen agendas de valores conservadores que se juntan con agendas de valores liberales y neoliberales, ¿no? Donde se empiezan a mezclar todo este tipo de cosas, ¿no? Ese frente común contra la agenda progresista, pero que en realidad a nivel de la base popular muchas veces viene en la nueva agenda de derechos, y en la agenda política más clásica viene por las empresas públicas y el mercado de trabajo. Exacto, y recordemos también un elemento central. Es un poco difícil pensar, no digo que haya una causalidad, pero sí hay un nivel de influencia, pensar en que, olvidar, si se quiere, que los gobiernos de izquierda y progresista están antecedidos por modelos neoliberales de cierto nivel de profundidad en los distintos países. ¿Cuánto eso se mantiene en la memoria de la gente como un temor, diría yo? ¿Y cuánto de eso se va borrando? Porque creo que ese es un elemento también muy relevante para explicar éxitos y fracasos en países, y esto me parece muy importante, que más allá de interregnos siguen teniendo democracias electorales más o menos competitivas. Y esto también es una novedad para América Latina. Porque si uno se va a la década de los 80, todavía teníamos gobiernos autoritarios. Entonces, más allá de las limitaciones, tenemos sistemas democráticos relativamente competitivos, y cuando estos caen, se reinstauran con bastante rapidez. Paraguay, Bolivia, incluso Honduras, para irnos más allá de Centroamérica, que habla un poco de eso. Bueno, ya volvemos en esta segunda parte, quizás empezando a discutir un poco estos temas de la labilidad de las cosas, ¿no? Quizás empezando por los proyectos de izquierda y por los determinantes estructurales, por los determinantes políticos, culturales. Esto es Último Bondi. Seguimos en minutos en el segundo bloque tratando esta idea de la agenda política, las derechas y las izquierdas en América Latina. Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate!
periodismo es libre o es una farsa. Así lo decía Rodolfo Walsh. Apoyá el periodismo libre. Apoyá Caras y Caretas. Necesitamos una comunicación en sintonía con tu sensibilidad, una comunicación alternativa a la que ofrecen los medios dominantes. Otras miradas, otras voces, otras personas, otras ideas. Todos tienen derecho a tener su voz. Para sostener una comunicación alternativa necesitamos que nos apoyes. Hacete socio de la comunidad de Caras y Caretas en carasycaretas.com.uy/socio. Haciéndote socio, estás ayudándonos a comunicar, estás ayudándonos a romper el blindaje. Retornamos en este segundo bloque de Último Bondi. Estamos hablando de América Latina y su perspectiva política, izquierdas y derechas. Y nos corresponde, o la propuesta es, comenzar a discutir algunos asuntos sobre el revés del progresismo, como quien dice, ¿no? Es decir, bueno, como veíamos en el primer bloque, hay un elemento de época en lo que estamos hablando, en este siglo XXI, comienzo del siglo XXI, con una cantidad inusual, ¿no?, de procesos políticos progresistas en América Latina, de distintos tipos, ¿no?, que habrá mucho para caracterizar sobre ello, pero también es cierto que hemos visto la interrupción de eso, ¿no? En algunos casos está entre paréntesis, quizás se vuelva a esa trayectoria o no, pero deberíamos poder plantear algunas hipótesis, algunas explicaciones de qué fue lo que pasó, cuál es la habilidad de la sustentación de estos proyectos, en qué medida las promesas planteadas a la ciudadanía o los compromisos con la ciudadanía se pudieron o no se pudieron cumplir, en qué medida los factores externos determinaron una coyuntura económica muy distinta y muy complicada a partir de la segunda década especialmente del siglo XXI, ¿verdad? Y cuánto hay de toda esta otra discusión planteada muchas veces, también muy enfatizada desde las derechas, sobre los problemas de gestión en los gobiernos de la izquierda, ¿no? Y cómo eso se ha transformado en un asunto político en el otro sentido, ¿no? En el sentido de hacer campaña, ¿verdad?, sobre cosas que después quizás no sean tan así o son bastante más comunes de lo que parece en las características de nuestros países. Bueno. ¿Arranco? Bueno, como en todo fenómeno, ya sea, no sé, cultural, político, económico, hay causas estructurales, por supuesto, y también hay coyunturales. Sobre las estructurales sabemos bastante menos por la cercanía en el plazo, en el periodo de tiempo que este fenómeno se está desarrollando, que las coyunturales. También las coyunturales son más fáciles de aprender, ¿no? Si uno se pone a mirar determinadas circunstancias. Nosotros cuando analizábamos el caso del surgimiento de las expresiones de derecha en la región, veíamos estas dos combinaciones de factores, ¿no? Cuestiones que hacen a la estructura, o sea, y hunden sus raíces también en la estructura desigual de América Latina y en la construcción de determinados sujetos políticos y de actores políticos y de coaliciones conservadoras que históricamente han estado en el continente, en nuestros países, que por supuesto tienen sus características específicas y varían caso a caso, pero hay un comportamiento que se puede decir, se pueden trazar líneas comparables, y también hay factores coyunturales que tienen que ver con un mundo donde nos cuesta cada vez más insertarnos con el tipo de economía que tenemos, con el tipo de élites que están también que dirigen eso. Entonces, para tener un panorama completo en tanta incertidumbre es necesario poder problematizar estos dos tipos de dimensiones, porque si no, los análisis parciales nos pueden dar error y no estaríamos calculando bien del todo. Sí, quizás hay
pensando mucho, haciendo inducción, ¿no? Pensando en los casos concretos, uno dice, bueno, está claro que hubo un proceso de crecimiento económico en donde el precio de las materias primas ayudó mucho, ¿sí? Lo que se llama el superciclo de las commodities ayudó mucho a América Latina, que básicamente es un productor de materias primas. Y buena parte de ese ciclo ayudó también a los gobiernos progresistas, de manera diferente, ¿sí? Pero uno puede pensar, cuando Chávez entra al gobierno en Venezuela, el petróleo creo que estaba en algo así como 12, 15 dólares, y buena parte del gobierno de Chávez está arriba de los 70, 80 dólares. Bueno, eso para la economía venezolana es un cambio gigantesco. Para el caso uruguayo, del cual se habla mucho, no es tan claro eso. ¿Por qué? Porque Uruguay vende materias primas como carne, lana, pasta de papel, que habían subido, pero importa petróleo, que también había subido. Entonces ahí hay que hacer un análisis más fino y ver los términos de intercambio para cada país y nos podemos llevar alguna sorpresa. Pero hay un superciclo de las materias primas, un precio favorable a las materias primas, que ayuda a los gobiernos progresistas, sobre todo en términos de expansión del gasto público y en algunos procesos de tipo redistributivo, incluso sin tocar necesariamente la matriz impositiva, cosa que sí hace Uruguay, pero no hace la mayor parte de los países de América Latina tienen gobiernos progresistas. Entonces hay un primer elemento allí. También hay un segundo elemento. En ese contexto, aún así, resultó muy difícil cambiar lo que habitualmente denominamos matriz productiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que las cosas que nuestros países producen en general tienen que ver con recursos naturales, en general parten de una propiedad concentrada y uno tiene que correr detrás de una distribución que en el origen también está concentrada. ¿Cómo corre detrás de eso? Básicamente con el sistema impositivo. Y el sistema impositivo sabemos que cambiarlo es complejo y que presenta dificultades. Entonces ahí yo creo que hubo límites relevantes para las experiencias progresistas en América Latina, también variando entre un país y otro. Incluso hubo casos en los cuales se intentó cambiar esa matriz impositiva y el gobierno terminó cediendo frente a alianzas políticas que eran de otro signo. Hay otro elemento que me parece que es muy relevante, que tiene que ver con el hecho de cómo juegan los apoyos sociales a los diferentes gobiernos. Resultado de un neoliberalismo con distintos énfasis, que en muchos países empobreció a la sociedad en su conjunto, buena parte de estos gobiernos de izquierda y progresistas llegaron con niveles de apoyo muy importantes y muy variados. Cuando digo muy variados, quiere decir que tenían votos de sectores bajos, sectores medios, incluso sectores Pero con medios votos prestados. Bueno, pero la pregunta es cuántos de esos votos, ¿sí?, se mantienen a lo largo del tiempo. Y acá creo que entra una segunda variable que también es relevante, que tiene que ver con las estructuras políticas en cada país, que también son muy diversas. Claramente, hay países que tienen construcciones políticas desde abajo. Uruguay, Brasil, el Frente Amplio, el PT, son ejemplos clarísimos de eso. Pero también es un ejemplo Bolivia y el MAS. Sin embargo, cuando uno va a ver Venezuela y Ecuador, va a haber construcciones políticas que son más desde arriba, a partir de liderazgos carismáticos que construyen un partido, en algunos casos muy vinculado al propio aparato del Estado y a los gobiernos. A uno le da la impresión de que las experiencias de izquierda y progresista resisten mejor cuando hay sociedad organizada con herramientas partidarias o con herramientas movimentistas. Ahora, hay por lo menos un dejo de incomprensión o de dificultad de comunicar desde el punto de vista progresista, ¿no?, a la hora de sostener, ¿no?, un proceso frente a una coyuntura que se viene complicando, ¿no? O sea, uno ve, decir, bueno, hay como una expectativa defraudada, de una manera o de otra, en toda esa gente que prestó ese voto y que no se siente partícipe o que no se sintió partícipe de un proceso
que de una manera u otra venía favoreciendo por lo menos a las grandes mayorías, ¿no? Porque uno puede ver que en términos de bienestar, todos estos procesos, con todo lo perfectibles que sean y con todo lo criticables que sean, han traído más hacia los hogares, y especialmente los estratos medios, bajos y bajos, y eso no ha sido reconocido en ese sentido. Eso es porque el imaginario progresista prometió mucho más de lo que pudo cumplir, o porque nosotros siempre escuchamos acá en Uruguay el problema de la comunicación, de que la izquierda no comunica bien, de que esto... Bueno, o capaz que la derecha comunica muy bien, o capaz que las ciencias sociales siguieron evolucionando en términos de política y la izquierda se quedó mirando para arriba. Bueno, pero hay ahí una inconsistencia entre este beneficio. Uno lo veía con cosas básicas como por ejemplo la reforma tributaria, ¿no? En el Uruguay, pongo este ejemplo porque me parece paradigmático. Es una reforma que benefició a las grandes mayorías y que fue entendida por las grandes mayorías como un perjuicio, ¿no? Y entonces uno dice, y bueno, ahí hay un elemento, pero eso podríamos extrapolarlo prácticamente a todas las áreas, ¿no? A la salud, a la educación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que explica esto? En realidad era un poco lo que se comentaba antes, ¿no? Me parece que estos factores están marcados por la multidimensionalidad y la cantidad de causas que están atravesándolos permanentemente. Me parece que la izquierda no pierde porque no comunica bien exclusivamente, y tampoco es que la derecha gana porque comunica bien exclusivamente. Hay una cuestión, entiendo, que tiene que ver con las coaliciones de apoyo y cómo traduce o cómo las capacidades que tuvo los progresismos y las izquierdas para traducir su política y su convencimiento en lograr de retener aquellos votos prestados que en algún momento le permitieron acceder al gobierno. Pero más allá de eso, también hay que pensar que del otro lado, es decir, en el conservadurismo, también hay una capacidad organizativa que lo vinieron gestando y tienen un modelo y también tienen la oportunidad de construir su propia coalición, ¿no? De explicitar coaliciones que históricamente, o por lo menos en parte en Uruguay, han sido bastante implícitas y salen a la luz cada tanto. A mí entiendo que tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo las coaliciones de apoyo de los gobiernos progresistas, y pensando puntualmente en Uruguay, fueron como deshaciéndose a lo largo del periodo, ¿no? Y no necesariamente le veo una causa en la falta o en las deficiencias comunicativas. Ahora, la política o el sistema político ha terminado centrando esto en algunas máximas que siguen funcionando al día de hoy, incluso con la derecha en pleno ejercicio, que son los problemas de gestión de la izquierda, ¿no? La izquierda en muchos casos también se ha enroscado, por decirlo de alguna manera, a discutir asuntos de gestión. Y a mí me da la impresión, y tengo una gran pregunta al respecto de eso, ¿cuánto hay de la política? ¿No? O sea, ¿qué espacio quedó para la verdadera discusión política? Uno ve el mundo y ve el mundo discutiendo si hay que ponerle impuestos o no a las transnacionales, y ve discutiendo algunas políticas de avanzada, pero que en realidad son refractarias a los procesos del capitalismo, pero que se están imponiendo en el mundo como discusiones, porque no queda otra, ¿no? Y uno siente que nos hace falta una discusión política bastante fundacional, de decir, bueno, supongamos que vuelve el progresismo, ¿no? Los problemas que tiene el país ya los conocemos, ya sabemos con cuáles pudo y con cuáles no, pero me da la impresión de que hay una discusión política, ¿no? Política muy fuerte, muy general, muy de fundamentos. Lo que pasa es que, a ver, pensemos un poco. Una parte del éxito de estas experiencias progresistas fue que lograron representar un conjunto de demandas que había en la mayoría de la sociedad. Por eso ganan, en los sistemas democráticos se gana por eso, ¿sí? Grosso modo, lograr representar mejor que otros el conjunto de demandas y o aspiraciones. Ahora, los cambios que se van dando en las sociedades también hacen cambiar a las personas. Y, por ejemplo, las demandas de determinados sectores antes del gobierno del Frente Amplio pueden cambiar después del gobierno del Frente Amplio. No es lo mismo. Y entonces la opción política que te parecía mejor hace 5 años, después te parece mejor que es otra. Esto me parece que a veces lo interpretamos de manera muy estática.
Yo la verdad que no creo que se haya perdido por problemas de comunicación, ¿sí? Ni por problemas de gestión en un sentido estricto. Los hay, pero se pierde más ¿por qué? Porque hay que recrear esa síntesis política con características distintas en una sociedad que es diferente. Y en parte es diferente por los cambios que se dieron en los gobiernos de tipo progresista y de izquierda. La sociedad no es la misma. Y a veces los partidos que representan esta visión le siguen hablando a una sociedad que ya no existe, que tiene otras características. Y las características que tenían nuestras sociedades después de los modelos neoliberales ya no las tenían después de 5, 10 o 15 años de gobierno progresista. Eran otras sociedades, eran otras demandas. Y eso requiere reelaborar un conjunto de cosas que realmente es muy complejo y genera un debate interno muy importante. En todos los países en donde perdió la izquierda el progresismo, vas a ver que alguien va a decir, no, acá deberíamos haber profundizado el modelo. Y yo siempre tengo una discusión respecto a ese tema. ¿Es eso? ¿Qué es profundizar el modelo? ¿Sí? Porque en realidad, si yo miro aquellos países que desde mi punto de vista profundizaron el modelo, no les fue demasiado bien. Entonces, creo que lo que es un gran desafío es cómo se construyen síntesis políticas, pero en cada momento, no en un momento histórico determinado, y eso es inalterable. Estoy pensando en el caso del Frente Amplio, he tenido muchos intercambios y debates con compañeras y compañeros, pero estoy pensando que esa discusión se dio en Argentina, esa discusión fue muy profunda en Chile, y es todavía muy profunda en Chile, esa discusión se dio en Brasil, esa discusión se está dando hoy en México, ¿sí? Y esa discusión, por supuesto, se dio también en Venezuela y en Ecuador. Entonces ahí hay un paquete de cosas que nos desafía mucho. Quizás la discusión está un poquito al costado no solamente de cuál es la discusión, sino quién la da, ¿no? Sí. Porque esto que vos tratabas hoy, que ahora vamos a volver en el tercer bloque ya un poco para ir viendo cómo se están dando estas discusiones, y estábamos hablando de una sustentación, un apoyo que se va desgranando, ¿no? Que deja de ser parte. Quizás un conjunto de profundizaciones que también se siguen pensando en el sentido de las materialidades y no de la política. Quizás seguimos viendo cómo hicimos para fracasar en construir un mejor consumidor y no necesariamente un mejor ciudadano en el sentido de la política, ¿no? No estoy haciendo valoraciones morales sobre el asunto, pero quizás haya mucho de esto de que la profundidad tiene un poco que ver con los actores que pueden ser capaces de sostener y apropiarse de un proyecto. Y capaz que ahí es donde viene la discusión de qué es lo que están proponiendo las derechas en este momento, pero es lo que te dejo pasar. Antes, un aviso muy rápido. De todas maneras, yo sí creo que hay un elemento central. Sin una gestión pública de mínima calidad, no ganas. ¿Sí? La gestión no es todo. No sostenés. Pero no puedes sostenerlo. ¿Sí? El Estado hay que gestionarlo mínimamente bien. Y si no generás esa capacidad de gestionar el Estado mínimamente bien, aguantás en tiempos de gran bonanza, pero no siquiera en tiempos de gran bonanza. El día que se acaba la gran bonanza, se te acaba todo. Y yo creo, a riesgo de ser polémico, que Venezuela es el mejor ejemplo de eso. Ya volvemos en el tercer bloque de Último Bondi. Esperen unos minutos que continuamos con esta apasionante discusión. Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! ¿El periodismo es libre o es una farsa? Así lo decía Rodolfo Walsh. Apoyá el periodismo libre. Apoyá Caras y Caretas. Necesitamos una comunicación en sintonía con tu sensibilidad, una comunicación alternativa a la que ofrecen los medios dominantes. Otras miradas, otras voces, otras personas, otras ideas. Todos tienen derecho a tener su voz.
Para sostener una comunicación alternativa necesitamos que nos apoyes. Hacete socio de la comunidad de Caras y Caretas en carasycaretas.com.uy/socio. Haciéndote socio, estás ayudándonos a comunicar, estás ayudándonos a romper el blindaje. Continuamos en este tercer bloque de Último Bondi, conversando sobre la situación política de América Latina, coyuntura y perspectivas de las izquierdas y las derechas. Veníamos conversando un poco sobre el revés del progresismo y sus causas, tirando apuntes, ideas, digo, no necesariamente conclusiones, de un tema muy reciente, muy abierto, con muchísimas puntas, y nos toca también abordar la otra cara, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de las derechas en América Latina? ¿Qué es lo que están proponiendo hoy las derechas? ¿Hay un programa de las derechas o es la grieta? ¿Cuál es la propuesta? ¿En qué buscan un sustento popular o simplemente la antipolítica? ¿Cuál es la impronta de eso? ¿Es el gobierno de una concepción ideológica o son conglomerados empresariales articulados mínimamente para realizar su tasa de ganancia y aprovechar mejor sus dividendos? ¿Quién arranca? A ver, yo creo que voy a decir una cosa que es absolutamente trivial, pero hay de todo, ¿no? Y tenemos que reconocer que hay de todo. Hay gente que cree en las propuestas de derecha porque cree que esa es la mejor forma de organizar la sociedad, en la política, en la economía, en lo social, etc. No nos olvidemos de esto. Digamos, eso es esencial en la democracia, ¿no? Dicho esto, creo que hay algunos puntos en común que tienen casi todas las derechas en América Latina y a nivel internacional, ¿no? Hay un componente de desestatización, que no es novedoso, que abreva en Reagan, en Margaret Thatcher, ¿no? El Estado es parte del problema y no parte de la solución. Eso renace y va a renacer una vez cada tanto. No lo vamos a derrotar jamás. Ahí hay un elemento central. Segundo, hay una concepción de que las diferencias entre la gente son naturales, entre comillas. Hay gente que cree eso y que efectivamente, por lo tanto, no hay por qué atacar esas diferencias, esas desigualdades. Ahí hay un elemento también central. Y hay mucha gente que cree eso desde el punto de vista filosófico, religioso, político, y eso está con mucho mayor énfasis. Tercero, yo creo que esto sí es una novedad, hay esta idea de que la izquierda y el progresismo generaron un modelo basado en una especie de corrección política que hay que atacar, ¿no? Y en eso hay mucho de meter dentro de ese paquete los nuevos derechos, etc. Entonces, esto sí es un componente nuevo que estaba presente en algunos aspectos de la derecha tradicional, pero que reaparece ahora. Pero el cuarto elemento, que me parece muy relevante, es la capacidad de movilización de estas nuevas derechas. En general, ¿cuál era el mecanismo? La derecha operaba en las sombras, ¿sí? Operaba a través de los poderes fácticos. Lo sigue haciendo. Pero además ahora moviliza buena parte de su electorado bajo formas tradicionales o bajo formas nuevas. Las redes sociales son un ejemplo típico. Entonces, hay continuidades, pero también hay novedades en ese sentido. Y dentro de ese panorama hay cuestiones muy complejas. Lo interesante del asunto es que se retroalimentan mucho entre esas nuevas expresiones de la derecha, mucho más de lo que se retroalimentan las diversas expresiones de la izquierda, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el trumpismo, el bolsonarismo, incluso
expresiones de lo que fue en su momento Berlusconi, etc., el propio thatcherismo, el reaganismo, interactúan con eso y abrevan de esas fuentes de manera, a mi juicio, muy notoria. Sí, independiente, o sea, por supuesto que estoy de acuerdo con todo lo que decía Agustín recién, pero también me parece necesario, sobre todo pensando en la estrategia del progresismo, poder desarticular al bicho derecha en sus distintas expresiones, porque eso también nos va a permitir una estrategia mucho más efectiva a la hora de combate, abro enormes comillas, ¿no? No es lo mismo el libertario del simbolito que el clásico de derecha que también se sienta en una coalición de gobierno. Entonces, ese tipo de, esa distinción, que independientemente que después conformen una coalición, esa distinción permite tener como distintas estrategias de ataque o de respuesta, porque son, en última instancia, tienen una división del trabajo muy interesante y coordinan muy bien, y no solo a nivel nacional, regional y sobre todo internacionalmente. La cuestión de plantear a la izquierda a la izquierda y el progresismo como la corrección política y el statu quo les permitió a las derechas y a los conservadores venir como lo nuevo, el cambio. Y esa apropiación es de todos los gobiernos de derecha que se han dado en los últimos 15 años, 10 años a nivel mundial. Trump era eso, ¿no? O sea. Pero de una manera o de otra estamos de acuerdo en que se precisaba un otro que aglutinara un conjunto de cosas que no necesariamente vienen del mismo lugar o que, ¿no? Y después algunas consideraciones que me parecen bien interesantes en sus diversos niveles. Pero esta idea que estábamos viendo de esta conformación requería de la construcción de un otro, ¿no? De un otro adverso, ¿no? Que viene a representarse en el progresismo y que en todos los lugares se ponga como la corrección política, ¿no? Requería de eso para poder hacer esta unión, esta unificación, incluso en esta forma de movimientos, ¿no? Que antes que quizás fuera un poco más difícil de ver, o por lo menos en algunos lugares no era así. Ahora, otra cosa es en la dimensión cultural de la propuesta, si es que existe una dimensión cultural, el pasaje de alguien que filosóficamente comulga con esta diferencia a la postulación y la legalización o la legitimación de la desigualdad, ¿no? Como un asunto social mayor, ¿no? Que es donde me parece que es donde está el nudo difícil de transitar, ¿no? Y en especial para poder comprender en el mediano plazo quiénes son los perjudicados, ¿no? Porque esta justificación de la desigualdad que ha existido desde siempre en la filosofía de la derecha, una cosa es cuando es una discusión política y otra cosa es cuando es una propuesta de programa social, ¿no? Pero ahí quizás conviene también ver lo que ha pasado en otros lugares, ¿no? Te tiro, dos libros que tuve oportunidad de leer, por lo menos parcialmente en su momento, para ver la diferencia. Hay un libro de un intelectual italiano, Raffaele Simone, sobre la nueva derecha, que se llama El monstruo amable, ¿no? Que es más o menos el 2005, 2010, por ahí empieza, siendo que la derecha, el conservadurismo se ha transformado en la única alternativa para Europa y se te impone amablemente, ¿sí? No hay alternativa. Es como el thatcherismo, there is no Taina, there is no alternative, no hay alternativa, pero 25 años después. Esa es una derecha. Ahora, si tú lees a Stephen Forti, extrema derecha 2.0, esta es otra derecha. ¿Sí? Esta es otra derecha. Tiene componentes de movilización más importante, tiene componentes de aceptación de desigualdades más notorias, ¿sí? Tiene componentes de confrontación con el resto, con la izquierda, el progresismo mucho más fuertes, ¿sí? Y entonces, en aquella nueva derecha de Raffaele Simone podía estar Angela Merkel, ¿sí? Y en esta nueva derecha está, por ejemplo, Vox. Hay diferencias, hay diferencias. Entonces, creo que lo que ha pasado también acá es que se ha ido construyendo una nueva derecha que tiene características distintas, por lo menos en una cantidad de expresiones. ¿Qué ocurre? Que en algunos países
esas dos almas de la derecha se mantienen separadas, y Alemania es un buen ejemplo, porque la CDU no pacta con la alternativa con Alemania, y en otras conviven. Conviven incluso con partidos que se dicen de centro. El PP gobierna en Andalucía con Vox y con Ciudadanos. Entonces, las historias son distintas. Y también había que preguntarse lo que está pasando en América Latina en ese sentido. ¿Con quién va a articular Milei en Argentina? La respuesta a eso lo tiene Camila. No, yo no sé si tengo la respuesta, pero claramente Milei no va a estar solo, y Milei va a articular con el PRO, y le va a hacer funcional al PRO, y va a trabajar con el PRO, y va a votar con el PRO. Pero también va a votar con el radicalismo, y el radicalismo históricamente era un actor no de derecha. Entonces, en toda esa mezcla están operando estos actores y coordinan electoralmente y gubernamentalmente. Como hacía antes, lo coordinaron desde el llano. Bueno, no nos queda mucho tiempo, nos tenemos que ir, y creo que recién empezamos. Me da la impresión de que la discusión sobre la batalla cultural que está de fondo, donde la izquierda tiene que recomponer sus lazos con el pueblo en sus más amplias versiones, en ese sentido de la profundización de la política, es urgente y requiere mucho pienso, ¿no? Y requiere mucha elaboración, quizás más en momentos de histórica concentración de medios de comunicación, de activismos empresariales en redes sociales que tienen sus réditos, ¿no? En estas campañas de odio, la generación de la grieta, ¿no? Sí, un conjunto de elementos para pensar, porque son problemas en el medio del camino donde o se resuelven, o esa idea de que vamos a volver se complica un poco. Sí, requiere, Juan Pablo, yo creo que, y esto valoriza espacios como este, requiere multiplicar los lugares para escucharnos. Quienes consideramos o nos consideramos de izquierda o progresista, tenemos que multiplicar los lugares para escucharnos. No solo para hablar, también para escucharnos. Y también para escuchar a gente que no nos apoya. Ese es un desafío enorme, porque si no, la tentación de caer en la burbuja y agotarnos en ese pensamiento a veces muy cerrado es muy relevante. Aníbal Quijano, uno de los padres del pensamiento crítico en América Latina, decía que las ideas también pueden ser cárceles de larga duración. Y yo me temo que a veces eso nos esté pasando. Camila, Agustín, muchas gracias. Esperamos reencontrarnos en algún otro espacio para seguir conversando. Y bueno, esto es Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Seguinos en Caras y Caretas TV y nos vemos en el próximo programa. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo del ideal, y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto, si por las noches compartís el tinto con ese que piensas